¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, qué gusto estar participando de este 31º Congreso de Historia Regional. En este caso, nuestro trabajo se denomina Espacios que mantienen viva la memoria de Malvinas en Mar del Plata. Antes me presento, mi nombre es Pablo Javier Melara, soy profesor y licenciado en Historia y estoy acompañado en la presentación de este trabajo por Lucina Palomba, Florencia Suriani, ambas estudiantes avanzadas de la carrera de Letras, y todos somos miembros del equipo GEOR. Como el título lo indica, nuestro objetivo es realizar un acercamiento a Malvinas y sobre todo a una experiencia docente vinculado con esta cuestión. Antes que nada, vamos a hacer un acercamiento a lo que fue la guerra de 1982 y para algunos a hacer un ejercicio de memoria. El 2 de abril de 1982, nuestro país recuperaba de manera incruenta las Islas Malvinas. Esto fue recibido con gran euforia. Me recuerdo con 10 años festejando en la escuela primero y en el Monumento a San Martín después, acá en la ciudad de Mar del Plata. Sin embargo, al contrario de lo que suponía la dictadura militar que gobernaba en ese momento, iba a haber una guerra. Gran Bretaña movilizó un enorme contingente aeronaval hacia el sur, y de a poco, con el correr de los festejos del 2 de abril se convirtieron en una preocupación. Y esto se va a acrecentar cuando Inglaterra ataca las posiciones argentinas, en Georgia primero y en Puerto Argentino después. El 2 de mayo ya entramos de lleno a la guerra con el hundimiento del crucero General Belgrano, a manos de un submarino británico. Desde allí se iba a dar una fuerte batalla naval, como las que vemos en las imágenes. La aviación argentina realizó valientes incursiones sobre barcos británicos, lograron generar daño. Sin embargo, esto no logró impedir que hacia finales de mayo los ingleses desembarcaran al norte de Malvinas. Desde allí se darían las batallas terrestres. Primero Darwin, y más adelante, a mediados de junio, en la zona alrededor de la capital de las Islas Malvinas, donde se encontraban la gran mayoría de los defensores nacionales. Las batallas van a tomar el nombre de los cerros que rodean a la capital. Hoy, históricamente, son conocidos como los combates o la batalla de Suffolk Hill, Wallops Ridge, Twister, o el más sangriento de todos, el Monte Longdon. Finalmente, el 14 de junio de 1982, la guarnición argentina cae ante los ingleses. Por nuestra característica, nuestra ciudad es base de las tres Fuerzas Armadas. Es así que nuestra ciudad va a tener una activa participación durante la Guerra de Malvinas. De hecho, el primer buque zarpa desde la base naval Mar del Plata. El submarino Santa Fe, con una sección de buzos tácticos, son los primeros en llegar a la zona de Malvinas, el 1 de abril de 1982, y van a tener una activa participación durante la operación de recuperación. A ellos se les sumarían muchos más combatientes: el submarino San Luis, los comandos anfibios, los soldados de Gada 601, muchos soldados, pilotos, marinos de nuestra ciudad partieron hacia la guerra. Y es así que 13 de los nuestros no volverían nunca más. Los recordábamos y los veíamos a cada uno de ellos en las imágenes. Este trabajo, entonces, lo que va a intentar hacer es un acercamiento a algo que se va a dar luego del 14 de junio. Por muchos años la guerra de Malvinas casi estuvo silenciada, fue prácticamente olvidada. Esto se denominó desmalvinización. Sin embargo, como dije antes, nuestra idea es hacer una mirada regional, una mirada desde Mar del Plata. Y la pregunta central por la cual va a girar es: ¿qué recuerdos, qué huellas sobre la guerra en la ciudad de Mar del Plata? En definitiva, este trabajo lo que se propone es hacer una síntesis y es, por sobre todas las cosas, un comentario de una experiencia docente. Estas son las experiencias del grupo de investigación GEOR. Bien, siguiendo un poco lo que dice Pablo, yo voy a hablar más específicamente acerca del grupo GEOR, que en un primer acercamiento, como dice la imagen, podemos decir que el nombre remite justamente a un grupo de investigación de historia oral y regional, pero personalmente, tanto a mí como a Lucina, que tuvimos la suerte de participar de este grupo desde el año 2014, que fue el año en el que egresamos del Colegio de Obreros, significa mucho más que eso.
Por un lado, este grupo nace en el 2012 como una inquietud y un interés por parte de los docentes de prestarle más atención y no prestarle más atención, sino hacer más hincapié en el tema Malvinas, que es tan importante en la historia argentina y que muchas veces es tratado superficialmente en el aula. Y Malvinas fue un poco la excusa también para poder brindarle herramientas a los alumnos de sexto año en aquel entonces, metodológicas para que pudieran afrontar su vida en la universidad, no solo la composición de una monografía, como puede ser, sino también todo lo que tiene que ver con la oralidad, con las exposiciones orales, que es algo que mucho no se trabaja, pero que luego en la vida académica, personalmente, es muy útil y uno se da cuenta después todo eso, ¿verdad? Y entonces, como estaba diciendo, también va más allá de un mero grupo. Nosotras lo pensamos mucho como un punto de encuentro izquierdo. Es un espacio que se creó muy lindo, en el que nos permite encontrarnos no solo con gente de nuestra promoción, quizás o como con Luisina, que estudiamos juntas también, sino también con profesores, con alumnos propios de la secundaria que están en este momento, y también con toda esta gente que mantiene viva la causa Malvinas, no solo ex veteranos, sino padres decaídos en Malvinas, o gente que mantiene lugares como estamos viendo en este momento, como se vio en la biblioteca, que son parte de los que combaten esta desmalvinización de la que hablaba un poco Pablo. Respecto ya a lo metodológico, si queremos, el hecho de utilizar la historia oral es algo muy importante y que nosotras como futuras docentes también lo vemos por una cuestión de que permite acercarse a lo que tradicionalmente es un objeto de estudio, si lo queremos decir de alguna manera, de una manera muchísimo más objetiva, permite conectarse a través de los sentimientos con nuestros entrevistados, con estas personas que vivieron nuestra historia reciente y que nos las pueden contar. Entonces también notamos la necesidad que tenemos nosotros y la responsabilidad, que siempre es lo que decimos, de dejar registro de estas voces, como estamos viendo algunos de los entrevistados que tuvimos, porque somos una de las generaciones que tiene la suerte de poder escucharlos. Y otra de las características de la historia oral que nos gusta mucho es cómo permite desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Uno como adolescente está tan acostumbrado a estudiar o a memorizar o a seguirse bajo una verdad única, y a partir de este método notamos que hay un montón de voces y que hay distintas versiones del mismo hecho quizás. Y las valoramos en tanto eso, ¿no? Como en tanto voces, versiones y experiencias de cada uno. Ya se deja de lado esta idea de una verdad única e indiscutible y se ponen en tensión distintos discursos y es ahí donde nace lo más rico. Y personalmente algo que quiero agregar también es lo transdisciplinario que terminó siendo el grupo, ¿no? Porque tenemos la suerte de hacer grupos justamente dentro del mismo GIOR, con estudiantes de secundaria quizás, y entonces cada uno aporta su mirada. Con Luisina aportamos desde letras, pero hay graduados que estudian terapia ocupacional, por ejemplo, sociología, derecho, y se generan trabajos, la verdad, muy ricos y es una experiencia hermosa, no lo puedo escribir de otra manera. Y bueno, ahora refiriéndonos más a otros espacios, les vamos a hablar un poquito de el Centro de Excombatientes, el Museo de la Base Naval, la biblioteca, entre otros. Bien, justamente como decía Flor, la parte, digamos, que sigue el trabajo es fomentar un poco estos espacios a lo que llamamos, digamos, parte de la resistencia, ¿no? Dentro de la ciudad, y también forman parte de la historia del grupo de investigación porque fueron justamente parte de los trabajos. El primero del que vamos a comentar un poquito es el Centro de Excombatientes. Bien, precisamente, un poco como decía Luisina, uno de los primeros lugares que fuimos a rastrear fue el Centro de Ex Soldados Combatientes de Malvinas, al cual fuimos recibidos, no sé, de la mejor manera, y a partir de allí comenzamos a vincularnos con Carlos Guaypec, ¿sí? Tripulante de crucero General Belgrano, José María Lambertini, que en ese momento era presidente del Centro de Excombatientes. Conocimos personas como Carrara, como Capurro también, como Federico Planes, que para cualquiera que esté vinculado con el tema Malvinas, saben que es una persona, bueno, adorable y que siempre nos ha ido a ver, ya sea en las presentaciones, y todos nos han ayudado de la mejor manera en cada una de nuestras investigaciones. Y un poco como vimos, como estamos viendo en las fotos actualmente.
A partir del 2012 nuestro colegio hace un fuerte acercamiento a los soldados, pero también son los combatientes los que vienen a nuestros colegios, en nuestros actos, haciendo entrevistas, y por suerte, tuvimos la suerte que del 2012 hasta la actualidad, ellos contamos siempre con los preciosos testimonios de ellos. Acá estamos viendo, por ejemplo, tripulantes del submarino San Luis, ¿sí? Como tantos otros, como Carlos Cachón, desde la aviación, siempre pudimos hacer, y siempre tratando de buscar la subjetividad esta que hablaba Flor, ¿sí? Al principio. Bien, justamente los entrevistados son parte, digamos, del corazón del grupo de investigación, porque justamente son los que nos vienen a brindar su historia, y justamente como contaba Flor, al trabajar con testimonios orales, son justamente el tesoro que más tenemos, ¿no?, en el grupo. Y en el año 2014 lo que pudimos hacer fue nuestro primer año en el grupo de investigación con Flor. Nos pusimos, digamos, la mirada más en lo que tiene que ver con las instituciones dentro de la ciudad, en estos espacios, digamos, de malvinización de los que hablábamos. En principio visitamos el Museo de la Base Naval de Submarinos, después fuimos a la Biblioteca de Santa Clara, de Jorge Gómez y María Alejandra Díaz, su esposa, y algunos monumentos. En cuanto al museo, básicamente lo que pudimos ver es que, más allá de parte de su historia que nos han contado, nació en 1983, es en una salita, digamos, algo muy pequeño que después se fue expandiendo. También lo que los chicos notaron en el trabajo fue este tema de cómo no es tan conocido el lugar en la ciudad, digamos, como no tiene tanto reconocimiento como debería, ya que en realidad tiene muchos de los objetos, digamos, tan importantes para la historia. Entonces los chicos lo que fueron haciendo fue, a partir de esos objetos que fueron viendo, conectarlos con las historias de las entrevistas a los excombatientes. Luego la Biblioteca de Santa Clara, lo realizamos el trabajo con Florencia y Antonella Di Sabato, una compañera, en el 2014, y bueno, Jorge Gómez y su esposa justamente lo que tienen es, digamos, la mayor biblioteca de Malvinas de la zona, tienen más de 1000 libros y muchas otras publicaciones como de revistas, historietas, y justamente, bueno, Jorge, luego de esta entrevista en el 2014, formó parte muy importante del grupo, nos acompañó a muchas de las exposiciones, y justamente esto me parece lindo de destacar, porque yo creo que eso es un poco, digamos, como la idea, ¿no?, del grupo de investigación, de lo que hablaba Florencia y Pablo también, esta idea de que empezamos un poco con esto del estudio de Malvinas, pero nos vamos encontrando desde lo subjetivo y eso nos va como uniendo, ¿no? Luego, el trabajo de los monumentos que realizaron Micaela Ambrosini y otros compañeros, justamente la idea fue encontrar en Mar del Plata aquellos monumentos que son muy conocidos para todos porque pasamos por allí todos los días, pero tal vez verlos desde la mirada histórica, ¿no? Los chicos trabajaron sobre el monumento de los soldados combatientes caídos en Malvinas, el monumento a Diego Márquez, el ala del avión Mirage, entre otros. Y bueno, esos 3 trabajos los hicimos en el 2014, pero bueno, más adelante, como vamos a ver ahora, pudimos también encontrarnos y ser parte de la Fundación No Me Olvides, justamente desde el grupo de investigación, ¿no? Tuvimos la suerte de que nos abrieran las puertas. Creemos que también es un espacio de memoria muy importante de la ciudad, y pudimos encontrarnos con sujetos realmente muy, muy importantes para la ciudad y para la historia de Malvinas, y para el presente de la ciudad, ¿no? Que después también formaron parte del colegio, fueron a varios
actos del colegio. Y bueno, junto con el Centro de Excombatientes, no queremos dejar también de nombrar, como para finalizar este recorrido, al Congreso, ¿no? Regional, que justamente fue, digamos, nuestra base más importante como grupo de investigación desde el principio de la historia hasta este momento, ¿no? Porque nos acompañó y fue, digamos, como un poco también el autor de nuestros trabajos de investigación, porque justamente nosotros, recuerdo en el 2014, cuando teníamos 17 años, trabajábamos todo el año para ir al Congreso Regional, y encontrarnos en este lugar de nuevo es muy importante para nosotros. Entonces, para empezar, digamos, con una especie de conclusión, yo quería decir algo como este recorrido que acabamos de hacer, entre, bueno, la presentación del grupo de investigación, todos los lugares que fuimos recorriendo y la historia un poco nuestra, creemos que ese recorrido también se ve reflejado en este congreso, y un poco también es nuestro recorrido personal y profesional, ¿no? Porque conferencia, como bueno, ya dije, en el 2014 nos presentamos por primera vez con 17 años, y hoy nos volvemos a encontrar aquí para hablar de este proyecto tan importante para nosotras como profesionales, que es GIOR, ¿no? Que es también un poco el principio de nuestra tarea como investigadoras, gracias a Pablo. Y bueno, nada, eso. Bueno, Luisina hablaba un poco del recorrido, y la verdad que el recorrido hecho por el equipo de investigación a nivel personal es amplio. También el recorrido luego de la Guerra de Malvinas. Han pasado muchísimos años, y aún hoy me parece increíble que durante tantos años no se haya hablado de esta guerra. Y lo peor de todo, y el grupo humildemente se posiciona ahí, se posiciona como alguien que discute un poco esta realidad. Afortunadamente hoy el debate por Malvinas está mucho más presente. Sin embargo, el grupo en ese sentido se mantiene firme en determinadas cuestiones. No solamente es necesario hablar de Malvinas, sino también discutir muchas de las explicaciones que se están dando en torno a este tema. Como vimos, muy sintéticamente, nuestra ciudad es rica en este tipo de experiencia, y es apelar a que Malvinas ocupe un lugar cada vez más importante en las aulas. A ver, yo creo que la madre de todas las batallas está ahí. Al principio de la introducción decíamos, y hacíamos mención a la desmalvinización. ¿Cómo se vence la desmalvinización? Con educación. Es la única respuesta ante esto. Para mí es un verdadero gusto, ¿sí?, ver este crecimiento, y es un verdadero gusto volver hoy al Congreso de Historia Regional. Si bien siempre estuve presente del 2012 hasta la actualidad como expositor, hacía muchos años, hacía 9 años que no participaba. Y qué mejor hacerlo con 2 exalumnas hoy docentes, hoy colegas. Así que es un verdadero privilegio. Y me tomo 2 renglones, menos de 1 minuto para una apreciación personal. Tengo un íntimo sueño que es ver flamear la bandera argentina en Malvinas. Los años pasan y esto está cada vez más lejano. Y ahí vamos con el tema de la educación. Quizás yo no pueda cumplir el sueño, pero quizás sea alguno de mis alumnos o alguno de sus hijos. Ojalá sea así. Nuestra intención es recuperar de a poco las Malvinas. Y creo que recuperando cada una de sus historias nos acercamos un poquito más. Muchísimas gracias por la atención. Un privilegio.
Buenas tardes, mi nombre es Fernando Brites, soy el autor de el libro que a continuación voy a presentarles con mucho gusto, pero en primer lugar quiero agradecer la invitación de las autoridades y organizadores de este Congreso de Historia Regional. Es un placer para mí poder estar presente y tener esta oportunidad de estar en contacto con ustedes. Soy del Museo de la Vida Rural de General Alvarado, que es un pequeño museo local que está ubicado en la localidad de Comandante Nicanor Otamendi. Y una de las tareas que esto es la de recuperación del pasado de la historia, memoria histórica, tanto de la localidad de Otamendi como del partido de General Alvarado. Eso por un lado. En lo personal, yo soy antropólogo en la Universidad Nacional de La Plata, en la Facultad de Ciencias Naturales y Museo, y desde hace muchos años me he dedicado a recopilar información y a realizar distintas investigaciones en el campo de la arqueología, de la antropología y, en menor medida, de la historia, o en todo caso, a la historia desde una perspectiva más antropológica, que es mi formación, esa es mi formación. Y el libro que les voy a presentar a continuación, que se llama Pagos de Dionisia, Historia del Partido de General Alvarado y del pueblo de Comandante Nicanor Otamendi, es resultado de estos largos años de práctica de la investigación, del trabajo en archivo y de andar bastante por los campos de la zona, recorriendo y también hablando con los vecinos y con la gente del campo. Yo conozco el tema de Otamendi desde como nativo, eso es decirlo porque yo soy nacido y criado en el pueblo, me fui a estudiar y tuve que volver, y volví luego, me hice cargo de este museo, y la impronta que tiene la obra, Los Pagos de Dionisia, es por supuesto la de combina un poco la mirada del nativo y digamos, la perspectiva un poco más académica del investigador. ¿De qué se trata Los Pagos de Dionisia? Los Pagos de Dionisia es una historia región y del pueblo que tiene como particularidad del territorio, entendido el territorio del actual partido como parte de un territorio mayor. En el pasado, antes de la fundación del partido, ese territorio tenía una configuración social, ambiental, que viene desde épocas prehispánicas, y digo historia de territorio porque no está enfocado desde la perspectiva del espacio, propiamente dicho, en el sentido de espacio físico, sino que el territorio está pensado en este libro como una construcción social significativa que a lo largo del tiempo, producto, digamos, de un largo proceso donde las comunidades regionales y luego las comunidades locales y finalmente los llamados han desarrollado sus vidas, ¿no? Es decir, que espacialmente, temporalmente, el marco temporal es el largo tiempo, digamos, del poblamiento prehispánico, desde el poblamiento prehispánico hasta los años 60 aproximadamente, década de 1960, donde ya hay algunos cambios importantes que han quedado para otro libro, ya lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y espacialmente, la obra se ocupa, digamos, o trabaja en distintas escalas, progresa, se mueve en distintas escalas. ¿Por qué? Porque inicialmente la zona de Comandante Nicanor Otamendi, del partido, zona que también forma parte Mar del Plata, Balcarce, Lobería, Necochea también, y otros pueblos de la zona,
era reconocida ya por los primeros españoles con el nombre de El Volcán, la zona del volcán. Una zona amplia que iba aproximadamente desde las sierras de Tandil, hoy sierras de Balcarce, lo que hoy se conoce como sierras de Balcarce, hasta el río Quequén Grande, allá en la actual Necochea. Entonces todo este espacio era considerado como un solo pago. Posteriormente, primero se lo llamó los Pagos del Volcán, después se lo conoció con el nombre de los Pagos de la Lobería Grande, y luego comenzaron a formarse ya los partidos, a partir de los años 1840 aproximadamente, ya se configuran los partidos, las jurisdicciones administrativas, político-administrativas, tal cual las conocemos. Hay toda una dinámica, porque bien sabemos que los partidos actuales fueron escindiéndose a su vez de otros partidos, ¿verdad? Esta mirada de la historia del territorio es una mirada que pretende acercar un acercamiento social de la región y de estos pueblos. La mayor parte de las historias locales son historias de tipo más bien, generalmente son historias políticas o centradas en personajes, en las figuras fundamentales, los padres o madres fundadoras. Bien, tenemos entonces como un amplio espacio que va desde las sierras hasta el río Quequén, conocido como la Lobería Grande antiguamente, y luego en escalas sucesivamente inferiores, más pequeñas, vamos pasando a los partidos tal cual los conocemos, las jurisdicciones administrativas, y a los pueblos mismos del partido de General Alvarado. Pasando entonces de una escala regional a una escala más local, de lo regional a lo local. El libro se ocupa, en principio, de delinear los principales elementos de esta historia regional y haciendo foco en los primitivos patrones de asentamiento de la época de la frontera, en la cuestión de la tierra fundamentalmente, en cómo se fue conformando una comunidad rural desde tempranos momentos en la zona, allá con las primeras estancias, las primeras pulperías, los primeros caminos, hasta llegar a la formación de los pueblos. Hay una estancia que es muy significativa para el partido de General Alvarado y para la gente de Otamendi en particular, que es la estancia que se conoce como la estancia Infierno, que perteneció a la familia Otamendi, y el pueblo de comandante Nicanor Otamendi fue levantado en terrenos que pertenecieron a esta primitiva estancia. Ahora, antes de la llegada de las estancias, el libro se ocupa brevemente de un momento inicial de, digamos, de la ocupación hispano-criolla de la zona, que es el momento en que llegan las reducciones, que llegan los jesuitas a la zona. Los jesuitas, como bien saben ustedes, se establecen en las sierras, en la zona de Laguna de los Padres, levantan una reducción, y luego levantan una segunda reducción, cuyo lugar se supone pudo haber estado en la sierra de la Copelina, ubicada, pero que en realidad no tenemos certeza absoluta de dónde pudo estar este establecimiento efímero, que duró muy pocos años, porque fue destruido junto con la primera reducción del Pilar de la Laguna por el cacique Cangapol, allá a mediados del siglo XVIII. Hay varias hipótesis, el libro revisa las documentaciones, los registros dejados por los jesuitas, y algunas de estos documentos permiten hipotetizar lugares alternativos para la ubicación de la reducción, de la segunda reducción, que podrían estar ubicados aproximadamente entre la ciudad de Miramar y la ciudad de Otamendi, el pueblo de Otamendi. Queda la pregunta abierta, pero es muy importante, digamos, la inclusión de este momento en la historia local, porque
generalmente se lo asocia más a la historia de Mar del Plata, ¿verdad? Las reducciones. Pero si pensamos, por ejemplo, que Miramar se levantó en el lugar conocido geográficamente como Punta Armengo, y que Punta Armengo es un nombre que fue acuñado por el jesuita José Cardiel, parte del equipo que fundó Reducciones. Entonces entendemos que la actividad de los jesuitas no se limitó únicamente a las sierras y que tuvieron una presencia en toda la región, ¿no? Que, como decía al principio, se conoció originalmente como el Volcán, y más tarde, en el siglo XIX, cuando ya los jesuitas no estaban aquí, como la Lobería Grande. Después que las reducciones jesuíticas son destruidas, habrían de transcurrir más de 70 años hasta que llegaran las estancias a la zona y se pusiera en producción este rincón del sudeste bonaerense. Ahí comienza una nueva historia que tiene que ver con la ley de enfiteusis, con largos problemas legales, conflictos legales por la propiedad de la tierra, por la obtención de los títulos de estas tierras, llamadas en la época tierras públicas, que en realidad, por supuesto, eran tierras indígenas, y no eran ningún desierto, porque la presencia indígena, a la cual yo no me he referido aquí por razones de tiempo, tiene más de 10.000 años en la zona. Cuando la ocupación hispano-criolla alcanza la zona, esta zona tenía más de 10.000 años de trayectoria de historia indígena, ¿verdad? Eso lo sabemos. Dentro en todo este grupo de estancieros que toman estas tierras indígenas en la zona, unos de ellos eran la familia Otamendi, los hermanos Otamendi, Juan, José, Fernando Otamendi, y este último es quien se establece con su estancia Infierno, también conocida como el Infierno, en la zona donde luego se levantaría el pueblo. Su nieta, Balbina Otamendi, va a fundar, o va a ser la gestora, mejor dicho, del pueblo de Comandante Nicanor Otamendi. En relación a la estancia Infierno hay muchísimas historias, algunas de las cuales han sobrevivido, han persistido en la tradición oral. Esas historias tienen que ver, por supuesto, con la conflictividad con las sociedades indígenas, historias de malones, historias de batallas, todo un relato o narración de la épica, ¿no? del asentamiento de estos héroes civilizadores en el desierto indígena, no muy diferente a los mitos de origen de la mayoría de los pueblos pampeanos. Sabemos que hay dos grandes grupos de pueblos pampeanos, algunos se fundaron en torno a los fortines, y otros, los más recientes, de fines del siglo XIX y principios del XX, se fundaron en las inmediaciones de las estaciones de ferrocarril, y Otamendi es uno de ellos. Es un pueblo fundado en 1911. Bien, tenemos entonces toda esta historia de la familia Otamendi, de su lucha por establecerse y por poner en producción estos campos, y finalmente ya sobre fines del XIX, los primeros movimientos para la fundación de los pueblos. A partir de la fundación de Miramar, comienza una nueva etapa en la zona, en la región. Sabemos que Mar del Plata se funda en la década de 1870, Miramar en la de 1880. Los números exactos no nos van a importar. Otamendi en la década del 10, de 1910. Es para que tengan una idea, ustedes, una idea general de cómo se va sucediendo el proceso, ¿verdad? En 1888 se funda la ciudad de Miramar, o el pueblo de Miramar, en el partido de General Pueyrredón. El partido de General Alvarado aún no había sido fundado, se fundaría en 1891, y Miramar, proyecto de un terrateniente, Fortunato de la Plaza, que en ese momento era intendente de la ciudad de Mar del Plata, comisionado, se proyecta como la segunda ciudad turística de la costa, de la región,
pensando, ¿no?, en la importancia de Mar del Plata y en la posibilidad de que de la pronta llegada del tren a la ciudad, convertiría a Miramar en un polo turístico. Pensemos que esta era una idea que para la época era muy, digamos, muy avanzada, pero en realidad había una demanda importante de parte de cierto tipo de consumidores, de las clases, sobre todo porteñas, más acomodadas. Había una demanda importante de ciudades o de que se generaran en la costa centros recreativos, turísticos, con estilo y servicios de estilo europeo, con ciertas pautas estéticas, en fin. Entonces, muy oportunamente, Fortunato de la Plaza gestiona y funda la ciudad de Miramar, 1888, 1891 se crea el partido de General Alvarado, y habría que esperar a que llegara el tren para que se fundaran Otamendi y el pueblo de Michongué. El pueblo de Mar del Sur, que es una pequeña localidad balnearia que está muy próxima a Miramar, a unos 15 kilómetros, es también aproximadamente contemporáneo con la ciudad de Miramar. Las fechas de fundación de Mar del Sur están un poco discutidas, pero aproximadamente se fundan juntos. Luego llegarían Otamendi y Michongué, junto con el tren. El tren llega a la zona en 1911. Balbino Otamendi sabe aprovechar las gestiones de Fortunato de la Plaza para la llegada del tren a la ciudad de Miramar. Fortunato había fundado una sociedad para solicitar una concesión de la explotación de las vías del ferrocarril, y ese ferrocarril o esas vías tenían que atravesar el partido de General Pueyrredón y llegar hasta Miramar, pasando por los campos que alguna vez habían pertenecido a la Estancia Infierno, los Otamendi. Balbina había heredado la porción norte de la Estancia Infierno. Sus tres hermanos, una hermana y dos hermanos varones, habían heredado las otras fracciones que llegan hasta el mar. Para que ustedes se ubiquen, la Estancia Infierno iba aproximadamente desde la actual Ruta 88, que es el camino que une Mar del Plata con Necochea, y entre los arroyos El Durazno y el arroyo Las Brujitas hasta el mar. Por ejemplo, los actuales barrios de Parque Bristol, el barrio Copacabana de Miramar, se levantan en terrenos que pertenecieron también a la Estancia Infierno, igual que el caso de Otamendi. Inclusive el barrio Parque Mar de Miramar. Balbina entonces logra que el tren pase por sus propiedades, que en ese entonces ya no se llamaban más Estancia Infierno, sino Establecimiento La Modesta, ese era el nombre, y se levanta la estación de tren, la estación Dionisia. Dionisia era el nombre de la madre de Balbina Otamendi, Dionisia Byron, y inmediatamente Balbina solicita autorización para fundar un pueblo. El ingeniero Otamendi, pariente de Balbina, elabora los planos y rápidamente se aprueban rápidamente, en realidad porque para mayo el tren llega en febrero del 11, y para el 29 de mayo se firman los planos, y esa es la fecha que se toma como fecha fundacional de la localidad. Fecha fundacional, el 29 de mayo de 1911. La fundación fue muy rápida, la aprobación fue muy rápida en La Plata, y a partir de ese momento empieza a desarrollarse una comunidad rural que tiene como característica fundamental el ritmo que le impone el cultivo de la papa, que es el principal producto local, y eso le da toda una característica especial muy propia, una identidad muy propia al pueblo de Otamendi. A partir de la fundación del pueblo, entonces, el libro se concentra en lo que es el pueblo en sí mismo, su gente, la aparición de la creación de las instituciones, el desarrollo de la infraestructura, las escuelas, toda la oferta recreativa que el pueblo tuvo en su momento,
Y parte de este, digamos, de este proceso, por supuesto, tiene que ver con la llegada de personas provenientes de distintos lugares. Inicialmente, una cantidad muy importante de personas provenientes de España, de Italia y de otros países. Y luego, sobre todo a partir de los años 50, el arribo, inicialmente en calidad de trabajadores golondrinas, y luego ya radicándose definitivamente en el pueblo, de personas provenientes de las provincias del interior, principalmente del pueblo de Santiago del Estero, aunque no exclusivamente, pero sí existe notamente una comunidad santiagueña muy importante, que fueron los brazos que hicieron grande el cultivo de la papa, que hicieron posible el cultivo de la papa y el conocido proceso de, digamos, de desarrollo de la empresa, inicialmente empresas familiares, donde trabajaba toda la familia del campo, y finalmente el modelo de la chacra, digamos, moderna, donde el chacarero pasa a ser ya un empresario rural y, bueno, por supuesto, la mano de obra familiar deja de gravitar, desaparece completamente digamos, del trabajo más pesado, por lo menos del campo. El libro llega hasta la década de 1960, momento en el cual se da una proliferación muy importante de datos que, como dije al principio, tuve que dejar para otro momento, para otro libro, que tal vez escriba alguien, yo o algún otro lo escriba en algún momento, que es la historia del pueblo nuevo de Otamendi. El libro divide la historia del pueblo en 3 momentos. El primer momento, el pueblo viejo o Dionisia, porque aunque el pueblo siempre se llamó Comandante Nicanor Otamendi, como la estación se llamaba Dionisia, por la madre de Balbina, por Dionisia Byron, la gente conoció al pueblo con el nombre de Dionisia, un nombre que muchos utilizamos hasta el presente. Luego hay una segunda etapa que en el libro llamo el pueblo viejo, el pueblo nuevo, sobre los años 60, se dan cambios muy importantes en la localidad, y luego ya la pequeña ciudad, que es el momento actual del pueblo, donde el modo chacarero, de vida chacarero, ha desaparecido por completo, esa antigua cultura chacarera, y el pueblo ha dejado de tener digamos, un modo de vida específicamente rural. Hoy en día Comandante Nicanor Otamendi es una pequeña ciudad que tiene muchas relaciones de dependencia con la ciudad de Mar del Plata, que es la ciudad más importante que está en las proximidades, ¿cierto?